Gracias, hermana John. Eh, Amén, amén. Gracias, hermana. Gracias, hermana Diana, por esos hermosos himnos que se cantaron el día de hoy para comenzar nuestro estudio en esta tarde de la secuencia que estamos viniendo y que estamos comenzando acerca del sostén propio. Vamos a colocar aquí en la pantalla este. Vamos a colocar para comenzar nuestro estudio. Ah, déjenme ver aquí. Ah, una ventana. Ustedes me dicen si se mira la pantalla. Sí, hermano. Sí, se ve. Muy bien. Si se mira ahí la pantalla completa para que todos podamos mirar las diapositivas. Sí, hermano. Muy bien, pues vamos a ponernos de rodillas, hermanos, para comenzar nuestro estudio en esta noche allá en Perú. Aquí en California todavía es tarde, así que vamos a comenzar. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, nos postramos de rodillas, Señor, ante tu presencia, pues tu presencia dice que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Y nosotros por fe, Señor, creemos que es a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos estar unidos a través de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, acompáñanos, guíanos a toda verdad a través de la tercera persona de la divinidad y que juntos podamos llegar a un conocimiento más pleno todavía de lo cual tu palabra nos enseña y tus testimonios nos amonestan. Por eso, Señor, te suplicamos que a todos los que estamos aquí nos unas a través de tu Espíritu Santo, que vayamos a ti como esos niños y podamos aprender de ti. Gracias, Señor, mi Dios Todopoderoso. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, como ustedes están mirando ahí en su pantalla, nosotros vamos a estudiar en esta tarde, en esta noche, a la educación de Jesús. A la semana, el domingo pasado, este domingo que pasó de esta semana en la que estamos, nosotros estudiamos y colocamos a estos principios sobre el sostén propio. Nosotros colocamos, bueno, no nosotros, sino la palabra de Dios y los testimonios son los que colocaron estos principios. Colocamos y vimos a través de la Biblia que el sostén propio hace reformadores.
que el sostén propio, como lo dice el libro del hermano Sutherland, va a ayudar a darle un golpe decisivo al papado. Por eso es que en el sostén propio no tenemos un bozal. Un bozal es de que haya alguien que nos amarre la boca para no hablar, sino que a través del sostén propio se va a denunciar los planes que el papado esté realizando en nuestro tiempo. El sostén propio, al establecerse como escuelas, va a ayudar a ser protestantes. Y desde luego que el sostén propio se establece para dar el mensaje de los tres ángeles. Miramos también que en el sostén propio hay principios. Y vimos que el principio fundamental del sostén propio es el amor, ese principio divino que tiene la deidad, que nuestro Señor Jesucristo nos muestra al venir y a buscar y salvar lo que está perdido. Ese es otro principio que debe de tener el sostén propio. Específicamente cuando hablamos del sostén propio, pues estamos hablando de los obreros médicos misioneros que son de sostén propio. Y en el sostén propio vimos también que no nos unimos al sostén propio para ir a buscar nuestras ganancias o ir a buscar nuestra complacencia. Para eso no es el sostén propio. Y como miramos en la cita del panfleto número 12, vimos que tenemos que dejar el antiguo método y tenemos que tomar este nuevo método, que es el método de el sostén propio, donde no somos asalariados. En el sostén propio dependemos única y exclusivamente de Dios. Eso lo miramos en estas citas que nosotros estudiamos este domingo que pasó, donde la mensajera del Señor nos recalca que se instruyó a la escuela de Madison para preparar misioneros de sostén propio para los campos en el extranjero. Y nos dice también que en el futuro, ese futuro ya es hoy, hermanos, ese futuro ya estamos en este tiempo, donde el misionero de éxito será de sostén propio. Y también vimos que nos exhorta el don de profecía a abandonar el viejo método o el antiguo método. Dice la mensajera del Señor, quien le escribió a estos jóvenes, a estos hermanos adultos, a estos niños que llegaron a esta escuela de Madison que ustedes miran ahí en la portada, donde la mensajera del Señor, aparte de ser profeta, también fue maestra de esta escuela, fue colaboradora de la junta administrativa y que muy a menudo se encontraba en esta escuela. Por eso cada uno de estos estudiantes que estaban en la escuela de Madison escucharon y tenían estas palabras que nosotros estamos leyendo ahorita mismo. Es decir, que si usted, hermana Diana, o hermanos que están aquí, hubieran estado en 1904 a 1911 aproximadamente, que fue el periodo donde la hermana White estuvo constantemente en esta escuela, ustedes hubieran escuchado de los labios de la mensajera a decir estas palabras, donde ella nos diría a nosotros, si yo hubiera estado en esa escuela, me hubiera dicho, amado Miguel, mira, tienes que dejar el antiguo método. Y yo le hubiera preguntado, hermana Elena, ¿cuál es el antiguo método? Bueno,
el antiguo método de sostener a los misioneros con un salario desde América está siendo reemplazado por un método más sano de sostén propio. Eso me hubiera enseñado a mí la hermana White si yo hubiera asistido a esta escuela o si usted hubiera asistido a esta escuela y lo hubiera animado a usted a hacerse de sostén propio. Y nos dice que Dios está instruyendo a los adventistas a adoptar este plan y nos exhorta a no aferrarnos al viejo método. Entonces, hermanos, si nosotros estuviéramos entre 1904, que fue cuando esta escuela comenzó su educación, hasta los años más activos, que fueron 1911, donde la hermana Wife estuvo muy activa en esta escuela, eso es lo que ella nos hubiera dicho. Nos hubiera dicho, jóvenes, hermanos, hermanas, háganse obreros de sostén propio. Y nos hubiera dado ese principio de qué es ser un obrero, como lo miramos este domingo que pasó. Hoy, como esta escuela, la escuela de Madison, está relacionada con la educación, nosotros vamos a estudiar, así como estudiamos el domingo, cuál es el principio bíblico de un obrero médico misionero de sostén propio, para que si Dios nos abre las puertas para ser obreros médicos misioneros de sostén propio, estemos afianzados en los principios correctos. Y para ser un buen obrero de sostén propio, tenemos que tener principios, que esos principios nos van a hacer a que no nos movamos de nuestro cometido. Y una de las partes fundamentales de el sostén propio, pues es la escuela de Madison. La escuela de Madison tiene una historia muy hermosa en sus comienzos y luego una historia muy triste al final. Cuando nosotros miramos, hermanos, vamos a mirar que cuando hablamos de la escuela de Madison, tenemos que hablar que va relacionada con la educación. Y para eso, pues tenemos que ir a estudiar quién fue en la historia bíblica el mejor estudiante que luego de haber aprendido puso en práctica lo que él había aprendido. Y no hay mejor educación que la educación que nuestro Señor Jesucristo recibió. No hay mejor educación. Por eso, antes de estudiar la educación que Cristo recibió y cómo esa educación ejerció un propósito en su vida, cuando nosotros recibamos esa educación, entonces vamos a conocer cuál es nuestro propósito en esta vida. A lo largo de la historia bíblica y a lo largo de la historia de este mundo, vamos a encontrar nosotros diferentes tipos de escuelas. Ustedes miran aquí que nosotros hemos enlistado, hay 20 escuelas, hay más, claro, pero hemos colocado aquí las que nos llevan en una hilación hasta la escuela final. Por ejemplo, nosotros tenemos en las escuelas, tenemos número 1, la escuela del Edén. Número 2, la escuela en el hogar. Número 3, las escuelas de los profetas, las que estableció Samuel, las que visitó Elías, las que continuó visitando Eliseo. Tenemos la escuela de Gilel en los tiempos de Jesús. Tenemos la escuela de Shammai en los tiempos de Jesús.
tenemos la escuela de Cristo, tenemos la escuela de los apóstoles, tenemos también las escuelas papales, tenemos también las escuelas de los puritanos. Tenemos ya acercándonos cada vez más a nuestros tiempos, tenemos la escuela de Oxford, la escuela de Cambridge, las escuelas protestantes que levantaron Lutero y Melanchthon. Tenemos las escuelas jesuitas que fueron levantadas para atacar la reforma protestante. Tenemos las escuelas en el movimiento adventista. Una que es muy conocida es la escuela de Oberlin. Tenemos la escuela de Harvard aquí en Estados Unidos, que tiene una influencia muy grande. Tenemos ya cada vez más acercándonos las escuelas adventistas. Por ejemplo, la escuela de Battle Creek, la escuela de Emmanuel, la escuela de Avondale, las diferentes escuelas que fue levantando la iglesia adventista. Tenemos las escuelas de raza de color que levantó James Edson White. Y tenemos también que es la escuela que nosotros estamos estudiando, que va muy relacionada con el sostén propio, que es la escuela de Madison. Tenemos que para esto es que estamos recibiendo estos estudios, que es las escuelas de sostén propio de hoy, las que deberíamos tener o las que necesitamos trabajar para tener. Y por último, colocamos la escuela del más allá, es decir, esa escuela cuando estemos en cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, aquí, apreciados hermanos, hermanas, vemos que hay muchas escuelas, pero la que a nosotros nos interesa en esta tarde estudiar es la escuela de Cristo. ¿Y qué relación tiene esta escuela de Cristo con la escuela de Madison? Aunque hoy, para que nosotros podamos ser y podamos comprender cuál es nuestro deber como obreros de sostén propio, primero necesitamos recibir una educación. Una educación. Primero necesitamos ser alumnos para después ser maestros. Y cuando somos alumnos necesitamos ser como niños que tienen que ser instruidos por sus padres. Entonces, nosotros necesitamos estudiar la educación de Jesús. ¿Cuál es esta educación que Jesús recibió y que nos enseñan las Sagradas Escrituras? ¿Para qué? Para que esa misma educación que recibió Jesús, nosotros también la recibamos, apreciados hermanos, y en base a esa educación que recibió Jesús, nosotros tengamos éxito cuando seamos maestros. En la educación de Jesús hay principios que él recibió que fueron lo que su escuela que él fundó fuera diferente de las demás escuelas. Por ejemplo, nosotros sabemos que Jesús no asistió a ninguna escuela. Estaba la escuela de Gilel, estaba la escuela de Shammai, estaba las escuelas de los fariseos, pero Jesús no asistió a ninguna de esas escuelas. Sin embargo, la Biblia dice que él recibió una educación que no tenían ninguna de esas escuelas. Para eso, vamos a responder primeramente bíblicamente estas 14 preguntas donde vamos a encontrar en la Biblia, apreciados hermanos, la educación que Cristo recibió, que luego
fueron el fruto de esa educación lo que estableció su escuela. Por ejemplo, vamos a mirar que en Mateo capítulo 1, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 1 y vamos a leer el versículo 21 para que nosotros encontremos y veamos con qué propósito vino Jesús al mundo. Porque había un propósito para que Cristo Jesús viniera al mundo y en base a ese propósito tenía que ser educado. Si nosotros comprendemos cuál es nuestro propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo y el propósito por el cual Cristo te llamó a ti, hermano, te llamó a ti, hermana, para que seas obrero, médico, misionero de sostén propio, entonces nosotros le vamos a encontrar un propósito a nuestra vida. Miren lo que dice Mateo capítulo 1 y el versículo 21. Dice la Biblia, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús vino al mundo? Vino al mundo porque su propósito era salvar al pueblo de sus pecados. No sé, voy a tomar como referencia, tal vez a la hermana, algunos de los hermanos que están aquí, para que cuando nosotros leamos los versículos que están aquí en la Biblia, nos hagamos nosotros la pregunta, ¿con qué propósito estoy yo aquí en este mundo? ¿Con qué propósito Dios permitió que mi madre me diera a luz? ¿Con qué propósito estoy yo en Guatemala, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Colombia, en cualquier parte del mundo? ¿Con qué propósito estás ahí? ¿Será que Dios no permitió o será que Dios permitió que tu propósito por el cual estás hoy aquí es para salvar al pueblo de sus pecados? ¿Será que no es el mismo propósito con el cual Dios mandó a Jesús al mundo? Hazte esa pregunta. Todos tenemos un propósito por el cual estamos aquí en este mundo. Mira lo que dice Juan capítulo 10 y el versículo 10. Juan capítulo 10 y el versículo 10. Porque este propósito tiene que ver con la educación que recibió Jesús y ese mismo propósito tiene que ver con nuestra educación en el sostén propio. Mira lo que dice Juan 10:10. Dice la Biblia. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido. Aquí está el propósito, mi querido hermano, mi querida hermana. Dice la Biblia, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que el propósito del Señor Jesús, número uno, era salvar al mundo o salvar al pueblo de sus pecados. Aquí encontramos ya un propósito, ahí donde tú vives, donde tú tienes tu casa. Ahí hay un pueblo, allá hay una colonia, allá hay un municipio. Y si tú te das cuenta que tienes un propósito por el cual Dios te trajo a este mundo, el primer propósito es llevarle vida, como dice aquí el versículo 10, y para que ese pueblo reciba el conocimiento de la vida eterna, y para que los ayudes a salvarlos de sus pecados. En Isaías capítulo 61, vamos a buscar en la Biblia, en Isaías capítulo 61, y leeremos en el versículo 1
Isaías 61, versículo del 1 al 3. Mira lo que dice la Biblia. ¿Con qué propósito vino Jesús al mundo? Y en base a este propósito es que Jesús tenía que ser educado para después, con ese propósito y con esa educación, él levantaría su escuela que con la misma educación educaría a sus discípulos. Mira lo que dice la Biblia, el propósito de Jesús. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Aquí está el propósito. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que él sea glorificado. Aquí encontramos, hermanos, en estos 3 versículos fundamentales el propósito para el cual Cristo vino. Y sobre este propósito, Cristo tenía que recibir su educación. Ahora, vamos a ir a Juan capítulo 5 y el versículo 30 para que miremos con qué espíritu es que Cristo Jesús emprendió su educación para los planes y los propósitos por los cuales Cristo vino a este mundo. Porque con ese mismo espíritu nosotros tenemos que emprender nuestra obra de educación, de cómo ser enseñados para después, con ese mismo espíritu, enseñar a otros. Mira lo que dice Juan capítulo 5, Juan capítulo 5 y el versículo 30. Dice la Biblia, Juan 5:30. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Así que, ¿con qué espíritu es que Jesús emprendió la obra que él tenía que realizar? ¿Y con qué espíritu es que él recibía la educación para la cual le iba a servir para la obra que iba a realizar? Aquí encontramos que Jesús no venía a hacer su voluntad, sino que venía a hacer la voluntad del que lo envió. Así que, ¿cuál es el principio en la educación que nosotros tenemos que recibir como obreros de sostén propio? No hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de el que nos envió. ¿Y quién es el que nos envió? Cristo Jesús ahora. Miren lo que dice el versículo 31. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Aquí mismo en Juan capítulo 8 y el versículo 28, dice la Biblia. Juan capítulo 8 y el versículo 28. Entonces Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó,
así hablo estas cosas. Así que, hermanos, de acuerdo a la Biblia, ¿con qué espíritu emprendió Jesús la obra que vino a realizar? Él la emprendió con el espíritu de obedecer la voluntad de su Padre, que él recibía de acuerdo a la enseñanza que él le daba. Aquí mismo en el versículo 54 dice: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Así que Cristo vino a darle gloria a su Padre también. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos estos principios por la cual Cristo vino al mundo, por la cual tenía que recibir una educación de acuerdo al propósito por el cual vino a este mundo, y en base a ese propósito, él tenía que recibir una educación. Y si nosotros nos fundamentamos en esos mismos principios de preguntarnos a nosotros mismos hoy, ¿cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí en el 2025, en mayo, en este día? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permitió que mi madre me trajera a este mundo? ¿Cuál es el propósito que yo esté ahora escuchando este estudio? ¿Cuál es el propósito de que yo me llame del movimiento del sostén propio historicista? ¿Cuál es mi propósito? Ya la Biblia nos dijo cuál debería de ser nuestro propósito. Ahora, en base a ese propósito, vamos a mirar cómo el Señor Jesús recibió la educación. Miren lo que dice Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Dice la Biblia en el capítulo 2 y el versículo 40. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, la Biblia nos dice, hermanos, que si nosotros no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Y aplicamos este versículo aunque nosotros ya tengamos 40, 30, 20 o 50, los años que usted quiera. Apliquemos este principio a nosotros, siendo enseñados en la escuela de Cristo. Y el niño crecía, los que estamos aquí, y se fortalecía, los que estamos aquí, en espíritu, los que estamos aquí, llenos de sabiduría y de gracia de Dios sobre nosotros. Porque por eso es que estamos aquí, porque queremos aprender de Cristo y necesitamos crecer. No podemos quedarnos, como dice la mensajera del Señor, enanos espirituales. Tenemos que ir creciendo en la educación del Señor. Versículo 52. ¿Cómo más crecía Jesús en esa educación que él recibía? Dice la Biblia. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, hermanos, los que tienen hijos, debemos de ver estos versículos a manera presente y a manera futura para con nuestros hijos. Porque
Si nosotros miramos en qué áreas se desarrolló Jesús, nosotros responderíamos que cuando la Biblia dice en sabiduría, se refiere a que él crecía mentalmente. Cuando la Biblia dice en estatura, se refería a que Cristo crecía físicamente. Cuando la Biblia dice que Jesús crecía en gracia ante Dios, es porque Jesús estaba creciendo espiritualmente. Y cuando dice que crecía en gracia ante los hombres, es porque él iba creciendo con un respeto de la sociedad por el testimonio de cómo él vivía y en dónde él vivía. Por eso es que esa educación que Cristo recibió es la misma educación que nosotros tenemos que recibir, y bajo esos principios de educación nosotros tenemos que estar anclados. Por eso es que la Biblia, a todo lo que hace Jesús y los que decidimos seguir a Jesús, dicen que viven bajo la fe de Jesús. Es decir, bajo la misma experiencia en la que vivió Jesús. Ahora, si Jesús crecía mentalmente, físicamente, espiritualmente, socialmente, ¿dónde es que Jesús crecía así de esa manera en la educación que él estaba recibiendo? Porque esto que nosotros estamos estudiando ahorita, hermanos, es la educación que brindaba la escuela de Madison. Una educación que está de acuerdo a la educación que recibió Adán y Eva, y en base a la educación que seguiremos recibiendo en la escuela del más allá. Miren lo que dice la Biblia. ¿En qué lugar nació Jesús? En Lucas capítulo 2 y el versículo 7, aunque ya nosotros sabemos dónde nació, vamos a tomar el principio. Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿En qué lugar nació Cristo Jesús? Dice la Biblia que nació en un establo, entre animales, en un lugar humilde, en un pueblo. Pregúntate, hermano, ¿dónde naciste tú? Porque la educación que recibimos, que es la educación de Jesús en su escuela, no importa dónde nosotros hayamos nacido. Lo que importa es cómo nosotros queremos recibir la educación de Jesús. No importa dónde hayamos nacido. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Así nosotros, como el Señor Jesús, hayamos nacido en el lugar más pobre, más humilde, eso no nos limita a recibir la educación que Jesús brinda. Una educación que nos ayuda a crecer en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y en gracia ante los hombres o ante la sociedad. No importa. ¿Y dónde es que él vivió? En Juan capítulo 1 y el versículo 46 nos va a decir dónde es que Juan vivió, dónde es que Jesús vivió. Dice la Biblia, Juan capítulo 1 y el versículo 46, hablando Natanael dice, y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Nazaret era un pueblo muy pequeño y muy pobre en Israel.
Y sin embargo, de ahí nació y de ahí salió el maestro más grande que ha tenido este mundo. Ahí en Nazaret es donde Jesús recibió la educación celestial. Es donde Jesús recibió las enseñanzas de su Padre. Es donde él aprendió a hacer la voluntad de su Padre. De ahí, de ese lugar humilde. Por eso, hermano, no importa dónde estás tú ahorita. Estaba diciendo la hermana que estaba cantando que ella está en el campo y el campo es un lugar humilde, sencillo, al cual la Biblia y la mensajera nos anima, nos exhorta a que en esos lugares es donde se deben de establecer las escuelas de sostén propio. Porque así como Jesús nació en un lugar humilde, vivió en un lugar humilde, en ese lugar humilde, bajo la instrucción de Dios y bajo la educación de sus padres, es que Cristo llegó a ser el maestro de los maestros. ¿Cuál era la ocupación de Jesús? Marcos capítulo 6 nos va a decir cuál era la educación de el trabajo que Jesús hacía. Marcos 6 y el versículo 3 dice la Biblia: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Qué profesión tenía Jesús? ¿Qué oficio desarrollaba él? Él era carpintero. Ven cómo en el sostén propio, los que reciben esta educación a la cual la hermana, la mensajera, la profeta, inspirada por Dios, le dijo: tienes que levantar una escuela de sostén propio, donde vas a enseñar la ciencia de la verdadera educación, esa educación que los va a llevar a el cielo, esa educación que yo establecí en el Edén, y es la educación que se seguirá en el más allá. Esta educación los va a preparar para que cuando yo regrese por segunda vez, ustedes se vayan conmigo. Es la educación celestial la que Dios estableció en la escuela de Madison. Nosotros a veces solamente hablamos del sostén propio muy ampliamente, pero lo que ahí se enseñaba y el motivo y el principio por el cual vino a la existencia la escuela de Madison es con este principio, que es el mismo principio por el cual Cristo vino a este mundo. El mismo principio, hermano. Si nosotros el día de mañana Dios nos ayuda y nos dirige a levantar una escuela, tiene que ser en base a estos principios por los cuales Cristo vino a este mundo. ¿Cuáles son esos principios? Ya los estamos leyendo. Vino a salvar al pueblo de sus pecados. Vino a hacer la voluntad de su Padre. Vino a dar una educación celestial, una educación que ayuda primeramente al alumno. Y cuando el alumno se convierte en maestro, esa misma educación va a ayudar a otros alumnos, primeramente para que se salven a sí mismos con la ayuda del Señor y después poder ayudar a salvar a otros de las situaciones en que se encuentren. Por eso miren lo que dice la Biblia acerca de que en esa educación que Cristo recibió,
Miren cómo se relaciona la educación que nosotros recibimos de Jesús con los que nos rodean. La Biblia nos dice que en esta educación que Cristo recibió, se miraba su educación en los seres más cercanos que él tenía. Comenzaba ahí con sus seres más cercanos y seguía esa misma educación con los que él se relacionaba. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, miren cómo, cómo se relacionó esa educación que Cristo recibió con sus padres. Lucas capítulo 2, versículo 51, dice la Biblia. Y descendió con ellos cuando Cristo tenía 12 años y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Por eso, hermanos, la educación celestial se refleja con los que nos rodean a nosotros. La educación celestial que Dios, que Jesús quiere darnos, se refleja en primera instancia en el hogar. Después del hogar pasa la iglesia. Después de la iglesia pasa la sociedad. O después del hogar pasa la sociedad y pasa la iglesia. Es decir, esta educación que Cristo recibió se relaciona con todos los que nos rodean. Por eso es una educación que nos lleva al cielo. Y es una educación que se tiene que manifestar en el carácter de cada uno de nosotros. Miren lo que la Biblia nos va a decir aquí acerca de qué impresión causaba la educación que Jesús tenía. Miren en Lucas capítulo 2, versículo 46, para ver esta educación. Dice la Biblia, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Versículo 47. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Por eso no hay mejor educación superior, hermanos que me están acompañando aquí. No hay mejor educación que la educación que Jesús nos da, que la educación celestial. No hay mejor educación que esa. Cristo nos está dando el ejemplo. Se sorprendían de la educación que Cristo tenía, a pesar de que Cristo no había asistido a ninguna escuela rabínica, ni a la escuela de Gilel, ni a la escuela de Shammai, ni a la escuela de ningún otro maestro. Su maestro era Dios. Él era el que le enseñaba. Iba directamente a la fuente. Él es el ejemplo. Sigue diciendo la Biblia en Juan capítulo 7, versículo 15, para ver si Jesús asistió a alguna escuela. Juan 7:15 dice la Biblia, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras? No habiendo aprendido, es decir, no habiendo ido a la escuela, se maravillaban de él. ¿Cómo es que éste sabe tanto? Saben, hermanos, que en un testimonio personal, cuando usted es un obrero de sostén propio y usted va en busca de la verdad, usted aprende más de la ciencia de la verdadera educación cuando usted va directamente a Dios.
En el deseado de todas las gentes, dice la mensajera del Señor, que Cristo no asistió a esas escuelas rabínicas porque ahí enseñaban el error, porque enseñaban mandamientos y tradiciones de hombres. Por eso es que él no fue a ninguna de esas escuelas. Hoy nosotros tenemos la historia y lo que se enseñaba en la escuela de Madison. Eso es una ayuda grande para nosotros. Hoy nosotros tenemos la Biblia y tenemos los testimonios y tenemos otra ayuda muy grande también que son los escritos de los pioneros adventistas. Nosotros tenemos gran luz, que esa gran luz que Dios nos ha dado con un propósito, si nosotros nos dejamos enseñar en la escuela de Jesús, no necesitaríamos ir a una escuela del mundo. Ahorita vamos a mirar algunas citas de lo que la mensajera del Señor dice de esas escuelas. Pero vemos que Jesús fue a la escuela celestial. ¿Quién era la fuente de su educación de Jesús? En Juan capítulo 8 y el versículo 28 dice la Biblia: entonces Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo. Y ahora miren quién era la fuente de su educación, sino como mi Padre me enseñó, así hablo estas cosas. ¿Quién era la fuente de su educación? Las enseñanzas de su Padre Celestial. En Juan capítulo 12 y el versículo 49, Juan 12, 49, dice la Biblia: porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio, Él me enseñó mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Quién era la fuente de su sabiduría, la fuente de su educación, la fuente de su enseñanza? Era su Padre, era Dios. Imagínense, hermanos, ser enseñados por Dios. Miren la diferencia entre la escuela celestial, la educación celestial y la educación del mundo. ¿En qué falla? Esta es una pregunta clave. ¿En qué falla la sabiduría de la educación del mundo? Porque esa sabiduría falla y la Biblia dice que falla. No lo dice el hermano Amado, no lo dice el hermano X, no, la misma Biblia te dice que la sabiduría de la educación del mundo falla, no es completa, no es la ideal para heredar la vida eterna. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 y el versículo 21. Dice la Biblia: y ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que miren, la sabiduría del mundo no da a conocer a Dios. No puede dar a conocer a Dios porque es la sabiduría del mundo. Y entre la luz y las tinieblas no hay unión. Entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo no hay unión. Por eso lo que el mundo le llama
la educación superior de este mundo siempre va a fallar porque no conoce a Dios, ni le ha dado a conocer. Por eso la sabiduría del mundo, la Biblia dice que falla en la preparación para los hijos del reino. Y esa educación del mundo fallará para ser obreros, médicos, misioneros de sostén propio. Que cuando lleguemos al capítulo o al tema de por qué es que en los últimos años Madison falló, fue precisamente por esto, porque metieron la sabiduría del mundo. La mensajera del Señor se los había advertido, pero cuando ella pasó al descanso, la escuela de Madison empezó a declinar y a perder el propósito por el cual había venido a la existencia. ¿Saben ustedes que también nosotros como obreros misioneros podemos caer como cayó la escuela de Madison cuando nosotros perdemos el propósito por el cual Dios nos ha llamado? Por eso muchos que han venido a este movimiento y han estado un tiempo con nosotros, han perdido el propósito por el cual Dios los llamó y posteriormente ustedes los miran ahora con otro propósito. Y por eso es que cada obrero, médico, misionero pierde el propósito porque no fueron fundamentados sobre el propósito por el cual Cristo vino. Saben que esta educación que el mundo llama superior, la cual falla en la educación para preparar herederos del reino. Yo recuerdo, y es una historia triste y lamentable, de un obrero médico misionero que tenía buenos propósitos. Decidió aliarse con la educación superior para aprender más, para buscar un título, para buscar un certificado que lo aprobara ante el mundo como médico. Desgraciadamente, terminó enseñando acupuntura. Otros terminan enseñando yoga. Otros terminan enseñando oraciones contemplativas. Cuando unen la ciencia de la verdadera educación, que es la educación celestial, con la educación del mundo. Usted no puede mezclar agua con aceite, ni puede mezclar la luz con las tinieblas, ni puede mezclar a Cristo con Belial, porque no hay comunión. ¿Saben que eso le pasó? Desgraciadamente, después de la muerte de la hermana White al hermano Edward Alexander Sutherland y al hermano Percy Magan, por unir esas dos escuelas, la escuela celestial y la escuela del mundo. Y para eso es que nos han quedado estas enseñanzas, hermanos, para que no cometamos los mismos errores. Nosotros tenemos un principio para ser obreros de sostén propio. Y si nosotros perdemos ese principio, hemos perdido el propósito por el cual Dios nos llamó. Por eso Dios y nuestro Señor Jesucristo
tenemos el ejemplo de la educación que él recibió. La educación que él recibió tenía como fundamento buscar y tenía como resultado encontrar lo que dice Jeremías 9:23. Miren lo que dice Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9 y vamos a leer el versículo 23 y 24 para finalizar con estas preguntas acerca de lo que Cristo recibió en la educación y lo que él buscó en esa educación para lograr su propósito por el cual él sabía que había venido al mundo y que en base a esa educación y a ese propósito es que él llamó a sus discípulos y les enseñó ese mismo propósito y les enseñó esa misma educación para que cumplieran con el propósito por el cual él mismo había venido. Miren lo que dice Jeremías 9:23 y 24. Así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas el que se hubiere de alabar, alábese en esto, en entender y en conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio, que hago justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. ¿Qué era lo que buscaba Cristo en la educación que él recibía? En entender y en conocer el carácter de Dios. ¿Cuál debe de ser nuestro principio en la educación que recibimos? En buscar y en entender el carácter de Dios. Si tenemos estos principios, hermanos, usted le va a encontrar el sentido de por qué está ahí en ese lugar donde usted se encuentra. ¿Por qué es que Dios lo está llamando para ser un obrero de sostén propio? Si usted entiende claramente estos principios, que son los mismos principios que Dios estableció en la obra que tenía que hacer su Hijo en este mundo, nosotros miraremos que es la misma obra por la cual Dios llamó al sostén propio y por la cual Dios llamó a estos misioneros y por la cual Dios educó a estos hombres para enseñar la ciencia de la verdadera educación. Por eso, hermanos, Cristo es nuestro ejemplo. Ejemplo de ser un verdadero obrero de sostén propio que estableció una escuela y nos las ha dejado como ejemplo que era exactamente lo mismo que la hermana White quería a través de la dirección divina que se enseñara en la escuela de Madison. Por eso miren, vamos a mirar ahora estas 7 aspectos de la educación de Jesús. 1. Jesús tenía una obra especial e importante que realizar. 2. Al trabajar por la humanidad, vino en forma humana, se identificó con ella y se entregó a la salvación de la humanidad. En esta educación, la Biblia nos mostró que él nació en la pobreza, vivió en un lugar deshonroso como era llamado Nazaret y estuvo en ese lugar sujeto a sus padres humanos, como a su Padre celestial. De niño se desarrolló de diversas maneras, física, mental, espiritual y socialmente.
La educación que recibió de su Padre Celestial asombró a los eruditos doctores de la ley con su comprensión y respuestas. Asombró y desconcertó a los doctores de la ley con sus palabras y conmovió profundamente a los discípulos mientras conversaba con ellos. Jesús nunca asistió a ninguna de las escuelas de su época. Sin embargo, era un maestro en letras, poderoso en su oratoria, es decir, cómo él hablaba, y una maravilla para llegar al corazón. Como el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría de las escuelas del mundo, no debemos gloriarnos en ninguna sabiduría, poder o conocimiento de este mundo, sino más bien gloriarnos en entender y conocer a Dios bajo la ciencia de la verdadera educación celestial. Pablo mismo dijo, todo lo que he aprendido ha venido a ser nada para mí en la obra que he venido a realizar para el Señor Jesús. Si nosotros, hermanos, tenemos estos 7 aspectos que tuvieron en la vida de Jesús y que deben de tener en nuestra vida, créanme que el Señor nos va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. No nos va a dejar solos. Él será nuestro maestro. Dice la mensajera del Señor, hablándole a estos jóvenes que comenzaron a llegar a la escuela de Madison, donde la educación que se iba a impartir ahí tenía que ser una educación celestial, que bajo esa educación es que iban a salir los obreros de sostén propio. Miren lo que dice en el 14 de noviembre de 1905, en esta carta a la escuela de Madison, dice, los estudiantes necesitan aprender lo que significa tener un objetivo real en la vida, así como lo tuvo Cristo, así como lo tuvo Cristo. Él tenía un objetivo. Nosotros tenemos que tener nuestros objetivos y los objetivos de nosotros son los mismos que tuvo Jesús, nuestro maestro. Y obtener una comprensión elevada de lo que significa la verdadera educación. Eso era lo que se quería y lo que se dio en los primeros años cuando estos jovencitos, bajo la dirección de estos maestros, recibían aquí en la escuela. El 5 de febrero de 1907, en otra carta a la escuela de Madison, dice, en las escuelas comunes se enseñan algunas cosas que son más un estorbo que una bendición. Necesitamos escuelas donde la palabra de Dios sea la base de la educación. Ven cómo la hermana White nos está llevando a esa educación que recibió el Señor Jesús. En esta tercera cita dice, las bendiciones de una educación integral traerá éxito en la obra misionera cristiana. Por su medio, las almas se convertirán a la verdad. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La obra de Dios en la tierra en estos últimos días es reflejar la luz que Cristo trajo al mundo. Esta luz es para disipar las densas tinieblas de las eras. 18 de junio de 1907,
Una carta a la escuela de Madison. Cita número 4. Los hombres y mujeres en tinieblas paganas deben ser alcanzados por aquellos que en un tiempo estuvieron en una condición similar de ignorancia, pero que han recibido el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Estas naciones paganas aceptarán ansiosamente la instrucción que se les dé en el conocimiento de Dios. En el propósito, ¿por qué Dios nos ha llamado a ser obreros de sostén propio? 18 de junio de 1907, carta a la escuela de Madison. En esta otra carta, que es la continuación de la que leímos, dice: muy preciosa es para Dios su obra en la tierra. Cristo y los ángeles celestiales lo están observando en todo momento. A medida que nos acercamos a la venida de Cristo, más y más trabajo misionero ocupará nuestros esfuerzos. El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será llevado a todos los países y climas hasta que la verdad circunde al mundo. Del número de los que serán sellados serán los que han de venir de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y saben por qué van a ser sellados? Porque tú, mi hermano, tú, mi hermana, tú, jovencito, tú, niño, estarás fundado bajo los principios del gran obrero médico misionero que es Cristo Jesús. Él, bajo la dirección del Espíritu Santo, te llevará a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que por la verdad que tú impartas, estos que eran paganos sin tener la verdad sean sellados por el ángel sellador que colocará en su frente el sello del Dios vivo. Por eso sigue diciendo: de todos los países se reunirán hombres y mujeres que estarán ante el trono de Dios y ante el Cordero llorando, llorando de alegría, porque están delante del gran trono blanco, delante de Dios y delante del Cordero. Hay una cita que viene en la Biblia de estudio que dice la mensajera del Señor, que muchos de esos redimidos en aquel tiempo se acercarán a estos hombres y mujeres que les compartieron la palabra, que se tomaron el tiempo para enseñarles y que gracias a ese esfuerzo que ellos realizaron, es que ellos pudieron conocer esta verdad y estar junto a ellos en ese mismo lugar, delante de la presencia de Dios. Ese es el objetivo por el cual, hermanos, Dios nos ha llamado para ser obreros, misioneros de sostén propio. En esta cita, dice el del 18 de junio de 1907, antes de que podamos llevar el mensaje de la verdad presente en toda su plenitud a otros países, primero debemos romper todo yugo. Debemos entrar en la línea de la verdadera educación, caminando en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del mundo. Dios llama a mensajeros que sean verdaderos reformadores. Hay que educar, preparar un pueblo que entienda el mensaje y luego dar el mensaje al mundo. Cada vez más, hermanos, el Señor va a llamar mensajeros que estén dispuestos a tener los principios que tuvo nuestro Señor Jesucristo.
Miren lo que dice ella, 25 de mayo de 1908, carta a la escuela de Madison. La clase de educación que se da en la escuela de Madison es tal que será considerada como un tesoro de gran valor por aquellos que emprendan la obra misionera en campos extranjeros. Si muchos más en otras escuelas estuvieran recibiendo una formación similar, nosotros como pueblo seríamos un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. El mensaje se llevaría rápidamente a todos los países y las almas que ahora están en tinieblas serían traídas a la luz. Sí, mis hermanos. Si nos levantáramos primeramente para conocer la educación celestial y recibiéramos esa educación como niños que sienten la necesidad de ser enseñados, y el Espíritu Santo nos convence para convertirnos en obreros, médicos, misioneros de sostén propio, y pudiéramos impartir estas verdades en otros lugares, traeríamos muchas más almas para Cristo en la ciencia de la verdadera educación celestial. Esta cita es una de mis favoritas, porque miren lo que dice mayo 25 de 1908. Pronto llegará el tiempo cuando el pueblo de Dios, a causa de la persecución, será esparcido en muchos países. Aquellos que hayan recibido una educación integral tendrán una gran ventaja donde quiera que estén. El Señor revela la sabiduría divina al guiar así a su pueblo, a entrenar todas sus facultades y capacidades para la obra de esparcir la verdad. Sí, mis hermanos, esta educación que se daba en la escuela de Madison y que el Señor quiere que nosotros tengamos, que es una educación donde nos ayuda a desarrollarnos físicamente, espiritualmente, moralmente, y nos ayuda a prepararnos sabiendo que dependemos de Dios y no de un salario, sabiendo que a donde quiera que vayamos tenemos nuestras manos, tenemos nuestros pies y Dios nos da la fuerza, podremos desarrollarnos en los diferentes oficios que cada uno tengamos. Y no, como dice aquí, estaremos en ventaja sobre otros, porque sabemos cómo ganarnos la vida bajo la dirección de Dios. Por eso dice aquí, pronto llegará el tiempo, muy pronto, hermano. Y la educación que recibamos hoy va a jugar un papel muy importante. Si nos adherimos al sostén propio, como lo marca la mensajera del Señor, si rompemos ese yugo, si dejamos de ser asalariados y si dejamos ese viejo método y nos convertimos a este nuevo método, aquí está la respuesta de cómo te va a ir el día de mañana. Cuando venga la ley dominical, cuando venga la persecución, cuando no puedas comprar, cuando no puedas vender, cuando te quiten el trabajo, cuando te quiten todo, vas a saber cómo ganarte la vida. Porque Dios aquí está diciendo que esta educación es la educación que prepara un pueblo para poder subsistir en ese gran día de persecución, en ese gran tiempo de prueba.
Por eso sigue diciendo la mensajera del Señor. Con esta cita terminamos, que es la que hemos estado estudiando. Se instruyó a la escuela Madison para preparar misioneros de sostén propio para los campos en el extranjero. Es notable cuán rápidamente los misioneros en los campos extranjeros están llegando a percibir la necesidad de la obra de sostén propio en esos campos, desde la India, China, Corea, Japón, Suramérica y África. Llega el testimonio que en el futuro el misionero de éxito será de sostén propio y deberá enseñar a sus conversos a hacerse de sostén propio, a cómo ganarse la vida. El antiguo método de sostener a los misioneros con un salario, el antiguo método de sostener a los pastores con un salario, desde América está siendo reemplazado por un método más sano de sostén propio. Dios está instruyendo a los adventistas a adoptar este plan. Nosotros no debemos aferrarnos al viejo método. Que Dios nos ayude, hermanos. Recuerda, ¿cuál es el propósito por el que estás aquí? ¿Cuál es el propósito por el que decidiste seguir a Cristo? ¿Cuál es el propósito por el cual eres o quieres ser un obrero, médico, misionero de sostén propio? ¿Cuál? Dios nos ayude que sea el mismo propósito por el cual Cristo se hizo el gran médico misionero. Y bajo esos principios, bajo ese objetivo por el cual Él vino, es que Él recibió esta educación para lograr su objetivo. Por eso, hermanos que están aquí, es importante conocer qué educación recibió Jesús para poder desarrollar el propósito con el cual vino. Por eso es importante que nosotros seamos educados en la escuela del Señor para cumplir el propósito por el cual nosotros estamos ahorita en este mundo. Que Dios nos ayude, que Dios les bendiga. Vamos a finalizar con una palabra de oración y después, posteriormente, si quieren, comentamos un momento. Vamos a orar, apreciados hermanos, y que Dios nos ayude. Los invito a que me acompañen en oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. No podíamos comenzar hablando del sostén propio ni de la escuela de Madison. Así a grandes rasgos, como siempre lo hemos hecho en el pasado, dando fechas, dando eventos, sino que necesitamos, como dice tu profeta, cada día ser educados y educados. Por eso, Señor, en estas dos primeras presentaciones, hemos aprendido de ti. Hemos aprendido por qué te hiciste un obrero de sostén propio. ¿Por qué es que recibiste esta educación especial? ¿Y cuáles eran tus propósitos? Hoy, Señor, podemos saber cuál es nuestro propósito en este mundo. ¿Cuál es nuestro propósito ahí donde vivimos? ¿Cuál es nuestro propósito en ese pueblo, colonia o municipio donde estamos? ¿Cuál es nuestro propósito en el país en el que estamos? Hoy podemos saber
que es el mismo propósito por el cual tú viniste a este mundo. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es viva y es eficaz. Ayúdanos, Señor, a seguirnos educando en la escuela de Cristo para hacer tu voluntad, así como tú hacías la voluntad de tu Padre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Amén.